Buen día, colegas. Les doy una cordial bienvenida a Ciencias Biológicas 2. Soy Estela Sosa, licenciada en Enfermería. Por la situación de público conocimiento, nos encontramos en la obligación de adecuar los contenidos de la materia en la modalidad virtual. Para nosotros, es un desafío que confiere mucha responsabilidad. Aún así, brindaremos lo mejor en cada clase. Como vimos en Ciencias Biológicas 1, la fisiología es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. En esta clase nos referiremos a la fisiología renal. Por ende, en este caso, nos centraremos en la función renal. Es un tema que puede generar alguna dificultad en su comprensión. Por esa razón, trataré de explicarlo de manera simple y espero ser lo suficientemente clara. Los objetivos propuestos en esta clase serán: entender la importancia de la función renal en la homeostasis, describir los mecanismos implicados en la formación de orina e interpretar posibles alteraciones. Como saben, la homeostasis es la condición de equilibrio del medio interno. Esto se produce gracias a la interacción de múltiples procesos de regulación que, ante condiciones cambiantes que afectan diferentes variables, como por ejemplo el pH sanguíneo, cuyos valores oscilan entre 7,35 y 7,45, pueden mantenerlas dentro de márgenes estrechos compatibles con la vida. El riñón cumple un papel muy importante en esta regulación. Para empezar, voy a enumerar las diversas funciones que realiza el riñón. Se encarga de la regulación del volumen de la sangre, ya sea por reabsorción a nivel tubular o eliminación de agua en la orina, y la regulación de su composición iónica, manteniendo concentraciones determinadas de iones como sodio, potasio, etc. También por medio de la reabsorción a nivel tubular o su eliminación en la orina. El mantenimiento de la osmolaridad de la sangre. La osmolaridad se define como el número total de partículas disueltas, como el sodio, en un litro de solución. Por la pérdida de agua y de solutos en la orina, los riñones mantienen una osmolaridad sanguínea de 300 miliosmoles por litro. Van a ver en fluidoterapia, para reposición de líquidos, algunas soluciones con osmolaridad similar al plasma. La regulación del pH sanguíneo, refiriéndonos al mantenimiento del equilibrio ácido-base de la sangre, cuyo pH oscila, como dije anteriormente, entre 7,35 y 7,45, por medio de la excreción de iones hidrógeno, a veces llamado protón o hidrogenión, hacia la orina y conservando los iones bicarbonato. Valores menores al rango normal reflejan una acidosis o acidemia y valores mayores al rango normal reflejan una alcalosis o alcalemia. El sufijo o terminación emia se refiere a la sangre. La regulación de la tensión arterial, lo vimos en Ciencias Biológicas 1, con, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde la secreción de renina en el riñón era el paso inicial para lograr un aumento en la tensión arterial. La producción de hormonas, como la eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos. También se menciona el calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a regular la homeostasis del calcio, que es un ion importante, por ejemplo, para la contracción muscular. Seguramente habrán escuchado que es importante exponerse al sol para sintetizar vitamina D. El paso final donde obtenemos su forma activa es en el riñón. La regulación de la glucemia, por medio de la gluconeogénesis, que es el proceso por el cual se produce glucosa mediante compuestos no glucídicos, como el aminoácido glutamina. Esta glucosa que obtuvimos se va a liberar a la sangre para mantener la glucemia dentro de los valores normales. Y por último, la eliminación de residuos metabólicos, como urea, creatinina y otras sustancias, como los fármacos. Mediante la formación de orina, los riñones contribuyen a la excreción de desechos,
sustancias que no cumplen una función útil en el cuerpo y pueden producir toxicidad. Antes de continuar con el temario de la clase, vamos a repasar una estructura muy importante que vimos la clase pasada, la nefrona. La definimos como la unidad funcional del riñón. Cada riñón tiene alrededor de 1.000.000 de nefronas. La nefrona está formada por el corpúsculo renal y un túbulo largo llamado túbulo renal. A su vez, el corpúsculo renal se compone de una red capilar u ovillo de capilares llamado glomérulo y la cápsula glomerular o de Bowman. Esta última está constituida por dos capas. Tenemos la capa visceral, representada por células llamadas podocitos, que rodean a los capilares. Estas células poseen numerosas proyecciones o prolongaciones llamados pedicelos. En esta imagen los podemos ver de un color amarillento. Y la capa parietal, que constituye la pared externa de la cápsula. Entre ambas capas se encuentra el espacio capsular. El túbulo renal tiene diversos sectores: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su forma de U, su porción o rama descendente y su porción o rama ascendente, y el túbulo contorneado distal, que desemboca en el túbulo colector. Las características de las células que tapizan el túbulo renal determinan la función de cada sector. Según su ubicación, vamos a tener nefronas corticales y yuxtamedulares. Recuerden que en un corte frontal de riñón podemos distinguir dos regiones, la corteza y la médula. Las corticales se encuentran en mayor cantidad. Tienen un asa de Henle corta que termina en la medular externa. Y las yuxtamedulares, que se encuentran en menor cantidad, tienen un asa larga que termina en la medular interna. Esto quiere decir que llegan a sectores más profundos de la médula renal. Estas desempeñan un papel importante en la concentración de orina. Como mencioné anteriormente, por medio de la producción y excreción de la orina, podemos mantener ciertas variables dentro de los valores normales. Se elimina agua, sales, desechos y se devuelve al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias necesarias. La formación de orina requiere de tres procesos básicos: la filtración glomerular, donde el agua y la mayor parte de los solutos del plasma atraviesan la barrera de filtración hacia el espacio de Bowman, continuando su recorrido hacia el túbulo renal. Hay que tener en cuenta que el corpúsculo renal es el lugar de formación del filtrado glomerular. También tenemos la reabsorción tubular, de agua y solutos filtrados, que retornan a la sangre. Esta reabsorción se produce a lo largo del túbulo renal. Y por último, la secreción tubular, de sustancias presentes en la sangre que se dirigen al túbulo renal para ser eliminadas. Podemos decir que la excreción urinaria es la resultante de lo que se filtró y no se reabsorbió, más lo que se secretó. La sangre llega al glomérulo por medio de la arteriola aferente. A nivel de los glomérulos se filtra el plasma y lo que no se haya filtrado continúa su recorrido por la arteriola eferente. Los capilares glomerulares y los podocitos que rodean a los capilares forman en conjunto una barrera semipermeable denominada membrana de filtración. Permite la filtración de agua y solutos pequeños, pero impide que se filtren los elementos formes de la sangre y la mayor parte de las proteínas del plasma. Las sustancias que se filtran atraviesan tres barreras: la célula endotelial glomerular, la membrana basal y una hendidura de filtración ubicada entre las prolongaciones, o pedicelos, de los podocitos. El endotelio de los capilares glomerulares tiene fenestraciones, poros, que les permiten que sean permeables a la mayoría de los solutos. La membrana de la hendidura de filtración permite el pasaje de moléculas de diámetro pequeño, como agua, glucosa,
vitaminas, aminoácidos, proteínas plasmáticas muy pequeñas, amoníaco, urea e iones. Para que se produzca la filtración, es importante conocer las presiones a un lado y otro de la membrana de filtración. La presión en el capilar es mayor que en el espacio de Bowman, lo que permite que el filtrado pase de un lugar de mayor presión a otro de menor presión. La filtración glomerular depende de tres presiones principales, que promueven o se oponen a la filtración. La presión hidrostática de la sangre glomerular es la presión sanguínea dentro de los capilares glomerulares. Esta promueve la filtración al forzar la salida del agua y los solutos del plasma, a través de la membrana de filtración. La presión hidrostática capsular es la presión hidrostática ejercida por el líquido que se encuentra en el espacio capsular y el túbulo renal. Esta presión se opone a la filtración. También tenemos la presión osmótica coloidal o coloidosmótica de la sangre, debido a la presencia de proteínas en el plasma, como la albúmina. También se opone a la filtración. La presión coloidosmótica de la cápsula, al tener menor contenido de proteínas, es prácticamente despreciable y por esa razón no la tenemos en cuenta. La cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos por minuto se conoce con el nombre de tasa de filtración glomerular. El control del diámetro de la arteriola aferente y la arteriola eferente regula el flujo sanguíneo glomerular. Por ejemplo, si disminuyo el diámetro por vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye el flujo hacia el glomérulo y si se produce la dilatación de dicha arteriola, aumenta el flujo.